En este vídeo les muestro las 8 cajas de cartón decoradas más creativas con diferentes materiales reciclados. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Empezamos con la idea número 1. Para esta idea voy a reutilizar una caja de zapatos a la que vamos a empezar a trabajar cortándole en esta parte de arriba unas piezas de cartón con las que la vamos a reforzar y otras piezas de cartón para dividir el interior de la caja. La forramos toda con la técnica cartapesta, usando servilletas de papel. Reutilizamos tablas de madera de cajas de frutas y las pegamos en la pared del fondo de la caja. Le damos una primera capa de imprimación con pintura blanca y luego la pintamos en color rosa, bueno, o el color que ustedes prefieran. Le damos unas pinceladas por aquí, otras por allá, para darle así como una técnica del efecto del pincel seco. Vamos a usar servilletas de papel decoradas para aplicar la técnica de coupage. De esta manera le vamos a dar unos toques decorativos, pero esto lo dejo a gusto de cada uno. Como último detalle decorativo le vamos a pegar una cuerda de yute por todo el borde. Y para finalizar protegemos nuestro trabajo con una capa de barniz. Cada una de estas ideas tiene su propio video tutorial con el paso a paso. En la descripción del vídeo y en el primer comentario les dejo el enlace a cada vídeo. Y este es el resultado de la primera decoración, un precioso organizador que podemos utilizar para guardar lo que quieran. Material de trabajo, productos de higiene, para la cocina o para lo que lo hice yo, que es para guardar mi pistola de silicona y otros materiales. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció esta primera idea? Escríbeme un comentario. Y si te gusta el vídeo, no te olvides, regálame un me gusta, comparte el vídeo y suscríbete. Pero quédate porque todavía nos quedan 7 ideas más. Veamos ahora la caja decorada número 2. Para esta idea voy a reutilizar esta caja de cartón y la tela de saco, yute o arpillera de un saco de patatas. Lo primero que hacemos es forrar toda la caja con retales o retazos de telas de ropa que ya no usamos. Primero forrando toda la caja por fuera con una tela blanca y con otra tela más oscura tipo terciopelo por dentro. La tela de saco la vamos a trabajar un poquito. Primero la cortamos del tamaño de la caja. Y luego le voy a pasar unos hilos del mismo yute para hacerle un tejido decorativo. En esta parte pueden utilizar otro tipo de hilo combinando diferentes colores, así le darán un aspecto completamente diferente. Pegamos la tela de saco encima de la otra tela para terminar de forrar toda la caja. A mí me gusta trabajar con el pegamento o la cola blanca, pero combinándolo con la silicona caliente. Debemos estirar bien la tela para evitar que queden arrugas. A los lados de la caja la vamos a doblar de esta forma para que la tela quede así como en forma de pico. Con el hilo de yute vamos a tejer una trenza. Vamos a hacer una trenza larga porque la vamos a pegar de esta forma para hacer el asa de la caja. Con la misma tela creamos estas piezas que vamos a pegar una así a cada lado. En la parte de adelante le vamos a pegar 2 piezas gruesas y esta hebilla que vamos a pegar una parte en la tapa y otra parte en la base para poder abrir y cerrar. En las esquinas le vamos a pegar estos círculos de tela para decorar. Y como último detalle decorativo le vamos a pinchar en esta parte unas tachuelas de metal. De esta manera hemos transformado una simple caja de cartón en una preciosa maleta o baúl que sirve como organizador, como joyero o para guardar lo que quieran. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la idea? Vamos con la opción número 3. Para esta idea voy a reutilizar una simple caja de galletas que vamos a abrir y cortar para darle la forma deseada, porque la quiero transformar en una caja con tapa. Así que cerramos la parte que será, digamos, la parte de abajo, la base, y luego cerramos la parte de arriba que será la tapa, pero dejando la pestaña de atrás para pegarla a la parte de la base. Pero antes de pegarla vamos a forrarlas.
Voy a reutilizar una tela de un pantalón viejo en un tono azul turquesa claro y forramos toda la caja por fuera, estirando bien la tela para que no queden arrugas. Luego por dentro la voy a forrar con el cartón de una caja de leche, esos que por dentro son plateados. Cortamos los trozos según la medida y los pegamos. Y la parte de la base por dentro la voy a pegar con unos trozos de cartón forrados con un tejido de punto que eran de unas medias o leotardos. De esta manera forramos toda la caja por dentro. Ahora sí, pegamos la tapa a la base. Una vez que tenemos ya toda la estructura forrada, la decoramos. Le pegamos unas piedritas azules y luego con hilo metalizado en color plata vamos cosiendo de manera diagonal, formando como unas especies de cuadrados que terminarán formando figuras como en diagonal, ¿no? Como si fueran rombos. Por último pegamos las mismas piedritas o los mismos cristalitos azules y como resultado tenemos esta preciosa caja decorada, que nadie diría que es una simple caja de galletas. ¿Para qué creen que se puede usar una caja tan bella como esta? Yo la voy a usar como joyero. Vamos ahora con la idea número 4. Para esta idea voy a reutilizar esta caja de zapatos que voy a desmontar para cortar y pegar para darle esta forma, porque quiero crear un organizador para mis cintas. Así que voy cortando y pegando trozos de cartón para crear la estructura del organizador. Forramos todo el borde de la caja con la técnica cartapesta con servilletas de papel. Así vamos a poder tapar los huecos y vamos a darle un acabado impecable. Pintamos toda la caja en color blanco a modo de imprimación. Y luego con una esponja, dando pequeños toquecitos, vamos a aplicar el color definitivo. Para decorar voy a utilizar una preciosa servilleta de papel que la voy a ir recortando y pegando con la técnica de coupage. Primero pegando unos trozos en las esquinas y luego otras piezas pues en el resto de la caja. Luego con una esponjita, dando unos pequeños toquecitos, voy a aplicar un tono de pintura mucho más oscuro para darle un aspecto como envejecido, ¿no? Como un toque vintage. Nos debe quedar algo así. ¿Qué te parece esta técnica? ¿Te gusta el resultado? Escríbemelo en un comentario. Y no te olvides de compartir. Y por último, lo más importante, proteger nuestro trabajo con una capa de barniz. Es que además de protegerlo, le va a dar un brillo espectacular. Luego necesitamos hacer unos palitos de papel para que realmente pueda funcionar como un organizador de cintas. Simplemente vamos enrollando unas tiras de papel, que puede ser de periódico, de revistas o de cualquier tipo. Lo importante es ir haciendo tubitos que logremos que sea lo suficientemente grueso para que no se doble con el peso de las cintas. Para darle un bonito acabado los pintamos de blanco y los barnizamos. Y ahora ya está perfecto para colocar todas mis cintas. Y en la parte de abajo también podemos poner otro tipo de cintas, encajes, puntillas o cualquier otro material que queramos guardar. Así de esta forma tendremos todas nuestras cintas bien organizadas. ¿Qué tal? ¿Te gustó esta idea? No te olvides, regálame un me gusta y comparte. Vamos ahora con la caja decorada número 5. Para eso voy a reutilizar esta caja pequeñita que era de una crema hidratante, porque les quiero mostrar que se puede decorar cajas de cualquier tamaño, de cualquier forma y reutilizar materiales que tengas a mano. Esta caja la voy a decorar con la misma tela que utilicé para la idea número 3, que es un retazo de tela en color turquesa. Teniendo toda la caja desmontada, la vamos a forrar por fuera con esta tela. Porque en este caso no voy a forrar la caja por dentro. Y voy a dejar sin forrar también esta pestaña que es como dorada y me parece que es bonita, así que la voy a dejar sin forrar. Pero dependiendo para lo que lo vayan a usar, si ustedes quieren, una vez que tengan todas las piezas forradas, también lo pueden forrar por dentro.
Doblamos y pegamos todas las pestañas para cerrar la caja. Y para decorarla por fuera voy a utilizar los mismos cristalitos azules, pegando una tira por arriba y otra tira por abajo, pero si ustedes quieren lo pueden forrar con otros materiales, ponerle otros detalles decorativos y como les dije por dentro lo pueden dejar así. Yo voy a forrar esta parte de la tapa, me parece que va a quedar como mejor. Y ya por último le voy a pasar los mismos hilos en color plata y las piedritas como hice con la idea número 3 para darle este toque decorativo bien elegante. Increíble, ¿verdad? A que se ve espectacular. Una simple caja de cartón. Vamos ahora a ver la opción número 6. Voy a utilizar esta caja de cartón porque me gusta el sistema que tiene. A la tapa le vamos a cortar esta pestaña para que quede así. Recortamos unos trocitos para tapar esos círculos que traía a los lados y los vamos a cubrir con la cartapesta con servilletas de papel. La cartapesta es importante si le quieres dar un acabado impecable. Además es una técnica súper fácil de hacer. Para decorar vamos a reutilizar los rollos de cartón del papel de baño que cortamos, estiramos, medimos y cortamos unas piezas que vamos a ir pegando a la base del cartón de esta forma. Primero todas estas piezas, todas estas tiras en forma vertical y luego le vamos a ir pasando otras en sentido horizontal, una por arriba, una por abajo, una por arriba, una por abajo, porque vamos a hacer como un tejido, una forma de cesta que nos debe quedar de esta forma. Las tiras las puedes hacer más finas o más gruesas. Luego vamos a pintar todo en pintura blanca a modo de imprimación. Y luego con pincel seco, con una pintura en un color lila, le vamos a dar unos pequeños toquecitos o pinceladas para darle como un efecto. Y con una hermosa servilleta de papel como esta que vamos a recortar, la pegamos con la técnica decoupage. Así que voy a recortar dos piezas grandes como estas, porque una la vamos a pegar en la parte de afuera, en la parte de la tapa de la caja, y luego la otra la pegaremos por dentro de la tapa. Un truco para pegar la servilleta es importante empezar del centro hacia afuera, para que no te queden ni pliegues ni arrugas. Como último detalle decorativo, un trocito de cordón de yute por todo el borde y un trozo de cinta de cuadritos en color lila. Y por supuesto protegemos nuestro trabajo con barniz. Yo lo hice como organizador para mis tés e infusiones, aunque ustedes lo pueden hacer para organizar lo que quieran. ¿Qué meterían ustedes en una caja como esta? Escríbemelo en un comentario. Recuerda que cada una de estas ideas tiene su propio video tutorial con el paso a paso. En la cajita de descripción y en el primer comentario te dejo el enlace a ese vídeo. Y no te olvides, dale me gusta y comparte el vídeo para llegar a más personas. Pero espera, que todavía nos quedan dos ideas más. Vamos con la número 7. Vamos a decorar esta caja de cartón de zapatos a la que le vamos a quitar la tapa. De un cartón grueso de doble canal vamos a cortar unas piezas como estas a la que les vamos a pegar unos trozos de tela de jeans o vaqueros. Estas piezas las vamos a forrar de esta forma, pero la mitad de las piezas las vamos a forrar con una tela más clara y la otra con una tela más oscura, para pegarlas en la caja de esta forma, una más clara y una más oscura. Las vamos a pegar de manera que el trozo de tela que sobra nos debe quedar hacia la parte de abajo de la caja y arriba nos debe quedar a ras de la caja. Luego por la parte de abajo vamos a pegar todo ese trozo de tela que sobra hacia adentro, cortamos una pieza de tela y la vamos a pegar encima para tapar toda esa pieza, así le damos un buen acabado. Cortamos unas piezas de cartón que vamos a forrar con otra tela para pegarlas por dentro de la caja. Yo reutilicé una tela estampada de flores, pero ustedes pueden forrarlo del material que quieran. Pegamos la tela de manera que nos sobre un trozo de tela hacia afuera de la caja y en la unión de las dos telas vamos a pegar este trozo de cinta para que la caja nos quede así.
Y vamos a hacer lo mismo en la parte de abajo. Por último voy a decorar con estas preciosas flores que hice de la misma tela, pero como rellenas, acolchadas. Porque este organizador yo lo hice para guardar mis retazos de tela o mis hilos, mis lanas, pero ustedes lo pueden decorar con el detalle decorativo que quieran, combinar otro tipo de tela o usarlo para guardar lo que ustedes quieran. O si prefieren también le pueden dejar la tapa. Y vamos con la última caja decorada, la idea número 8. Voy a reutilizar una caja de zapatos que voy a abrir y cortar porque voy a dejar la tapa de esta forma. La voy a reforzar con un trozo de cartón y para decorar voy a reutilizar los rollos de cartón del papel higiénico que vamos a abrir, medir y cortar unas tiras más delgadas que vamos a pegar en la parte de afuera de la caja, pero en forma diagonal, de esta manera, una al lado de la otra. Vamos a pegar las tiras únicamente en la parte de abajo porque luego tenemos que pasar otras tiras de cartón en el otro sentido, en diagonal, uno por encima, otro por debajo, uno por encima, otro por debajo. Así hasta formar esta cesta o tejido. Recortamos a ras todo lo que sobra de las tiras de cartón, tanto por arriba como por abajo. Vamos a pintar toda la caja con pintura blanca a modo de imprimación y luego cada una de las tiras las vamos a pintar con la técnica del pincel seco con una pintura en color rosa claro. Tú lo puedes pintar de otro color o darle otra técnica. Y ya para terminar le vamos a utilizar una servilleta de papel decorada de unas preciosas flores rosas que vamos a pegar con la técnica de decoupage en la pared del fondo de nuestro organizador. Y por último, como siempre, protegemos el trabajo con barniz. Y este es el resultado, a que se ve espectacular. Si quieren lo pueden dejar así. Yo como último detalle le voy a pegar por todo el borde un trozo de cuerda de yute. O si prefieren le pueden poner algún tipo de cinta, de encaje, de puntilla. Depende de para qué quieran hacer esta preciosa caja decorada. Bueno, corazones, espero que les haya gustado estas 8 ideas. Y si es así, ya sabes, es muy importante que me regales un me gusta, me escribas un comentario diciéndome cuál de las 8 ideas te gustó más. No te olvides de compartir el vídeo con tus amigos. Y para no perderte ninguna de mis ideas, suscríbete a mi canal. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao!